Y es que a veces a nosotros se nos olvida, pero hay alguien que no se olvida de que ese tiempo está cerca. ¿Quién es ese? Nuestro enemigo. La Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos un enemigo que es el acusador de nuestros hermanos, el padre de mentira, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Y dice el texto que el Apocalipsis que estoy recitando, el capítulo 12, que engaña al mundo entero. Wow, ese texto a mí siempre me llama la atención. Porque cuando dice que engaña al mundo entero, ¿cuántos de nosotros estamos incluidos? Todos. ¿Sí o no? Alguien puede decir, pastor, ¿por qué a los mundanos que engañan? Ahí está diciendo el mundo entero, en el contexto de este globo terráqueo donde sufre el problema del pecado. Y en ese contexto, Mateo 24 enseña que Él va a hacer sus esfuerzos mayores para engañar, si le fuera posible, a los escogidos. Yo sé que usted entiende Mateo 24 muy bien, pero para aquellos que no, yo quiero explicar algo para que entendamos el contexto del versículo que José leyó, Mateo 24. Ahora, me gustaría orar y entonces lo leemos. Oramos. Padre querido, gracias por tu palabra, háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mateo 24 comienza Jesús hablando de una destrucción. ¿Sí o no? ¿Cuál es la destrucción que Jesús habla? La destrucción del templo de Jerusalén. Verá, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué dice? Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? Le preguntó. De cierto os digo que quedará aquí piedra, no quedará aquí piedra que no sea que. Ahora yo quiero que entienda bien lo que ocurre, muy importante. ¿Por qué ellos le mostraron el templo a Jesús? ¿Acaso Jesús no lo conocía? ¿Conocía Jesús el templo? Amén. Totalmente. ¿Sabía quién lo había hecho? Totalmente. Aún como hombre sabía la historia, ¿verdad? ¿Por qué entonces los discípulos le enseñan el templo a Jesús? Le pregunto. ¿Qué intención tienen ellos con eso? Si usted nota muy bien, el capítulo 24 es la continuación del anterior. Y en el anterior Jesús declaró, escuchen bien, que Jerusalén iba a ser como destruida y dejada desierta. Versículo 37 del 3 hasta el versículo 39, donde termina el capítulo 3, lo dice. Recuerde que usted sabe ya cuál es mi método. Siempre usar el contexto, porque si usted no estudia el contexto, no entiende el texto, y va a ser ¿qué? Un pretexto, o sea, no lo va a entender. Entonces el contexto es importante para que usted entienda el texto y que haga sentido. La Biblia tiene que hacer sentido para usted entender. Dios la hizo. El problema está como a leer. Ahora note bien, versículo 37 dice entonces: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Es Jesús que está hablando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como que? La gallina. Junta a tus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Vuestra casa es dejada, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre. Y Jesús declaró la destrucción de Jerusalén y del pueblo como nación de Dios. Y le dijo cuál era su pecado. ¿Cuál era su pecado? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a ti que no quieres escuchar mi palabra,
que no aceptas lo que te hablan mi palabra y los matas. ¿Cuántas veces yo quise que tú me obedecieras, me siguieras, te entregaras a mí, me fuera fiel, pero tú no quisiste? Y noten que cada vez que Jesús mencionó aquí era combinando el rechazo de ellos con el rechazo de ¿qué? De su palabra. Todo aquel que rechaza la palabra de Dios está rechazando ¿a quién? Al mismo Dios. Y Dios le dijo, hey, como hicieron eso, su casa ya se le acabó su tiempo de ¿qué? De gracia, va a ser dejada desierta. Y los discípulos entonces le dicen, hey, mira el templo. Y eso le dijo, sí, hasta eso se va a destruir. Ahora entiende entonces por qué ellos hacen la pregunta. El templo era la señal de su ¿qué? De su relación con Dios. Llegó a ser lo que representaba a Dios con ellos. Ellos llegaron a pensar que lo que se hacía allí lo ataba a Dios. ¿Eso era correcto? No. No, el templo y lo que hacían allí no era más importante que la palabra de Dios. ¿Están siguiendo la idea? La palabra de Dios que ellos mataban y rechazaban, por un lado, pero ellos querían recompensar su relación con Dios con lo que hacían en el templo y la pomposidad y todo lo que invirtieron en él. Y se sentían bien con Dios por todo lo que ellos invirtieron y hacían en el templo, aún rechazando la palabra de Dios. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque ocurre lo mismo. Y si usted se da cuenta, cuando usted analiza bien, ellos creían en una justicia basada en ¿qué? En ellos y lo que ellos hacían, no en la palabra de Dios. Su templo, su forma de religión, su formalismo, era lo que ellos pusieron en el lugar de Dios y su palabra. Y eso dijo, hey, perdieron el chance. No más. Los discípulos, por la idea que tenían equivocada de lo que era realmente salvación y cómo se salvaban, dijeron, pero tú no ves el templo. Y Jesús le dijo, ¿qué? Ah, ven esto, también se va. ¿Estaba correcto la preocupación de ellos? Pregunto, ¿estaba correcta la preocupación de ellos? No. Porque se preocuparon más por el templo que por la declaración que Jesús dijo de que iban a ser ¿qué? Rechazados. ¿Cuánta gente vendría hoy a la iglesia si Dios le dice tú estás rechazado? ¿Vendría? Note bien entonces. Después el versículo 3 enseña que después se forma el monte. Y allí sentado en el monte los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo, versículo 3, y la pregunta usted la conoce. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? Y del fin del siglo. ¿Cuáles cosas? Lo que Jesús dijo que iba a ¿qué? ¿A ocurrir con quién? Con Jerusalén. Están preocupados por eso. Y usted sabe que Jesús les dijo las señales, ¿sí o no? Y Jesús, entre las señales, le habló de ¿cuántas? 4 formas diferentes de señales. Señales en lo político y económico, ¿verdad? Señales en la naturaleza, ¿sí o no? Señales en lo físico o sociológico, ¿verdad? Todo lo que iba a ocurrir en las enfermedades, y señales en el contexto espiritual. Y cuando usted nota muy bien, Jesús dejó las espirituales para lo último, porque el mayor problema de ellos
y del tiempo cuando Cristo estuviera cerca de venir, los problemas serios no estaban en qué ocurría con la tierra, ni qué ocurría políticamente, estaba ni qué ocurría físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí o no? Lo que iba a lograr que la gente se salvara o se perdiera era lo que ocurriría espiritualmente. Y Jesús dijo algo interesante, para que ustedes vean que anoche lo dije en el grupo. El versículo 8, ¿qué dice? Es uno más corto del capítulo. Pero estos son ¿qué? ¿A qué se refirió? Los versículos anteriores dice que, versículo 4, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en que, diciendo yo soy el Cristo, a muchos que, no se olvide de ese versículo, yo soy el Cristo, y a muchos que oiréis de guerras. ¿Y qué dice? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará, que dice, nación contra nación, hombre contra hombre, y habrá terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es que principio del fin, porque la mayoría de la gente se preocupa hoy, no es realmente el problema. ¿Eso es los principios de qué? De dolores, principios de dolor. Hay algo todavía mayor que eso. ¿Verdad? Se note, ¿qué es lo que es mayor? Entonces el versículo 9 dice, entregarán a tribulación, os matarán y seréis ¿qué? Odiados por todos por causa de qué. O sea, la guerra fuerte no es lo que ocurre con la nación en el mundo. La guerra fuerte es la que se va a armar en contra de ustedes. La guerra en el mundo es el principio de dolores. La guerra con ustedes es lo fuerte. A ustedes los van a matar y los van a llevar como presos y sufrimiento por causa de mí. No, ahora note bien. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros ¿a qué? ¿De quién está hablando? ¿Del mundo o de la iglesia? De la iglesia. A la iglesia le dice, muchos irán presos, los van a matar, van a caer en sufrimiento por mi nombre. Se entregarán unos, muchos apostatarán de la fe, y porque apostatas de la fe se van a entregar unos con otros. Dice así. Se dice, versículo 11. De paso, el 10 termina diciendo que unos a otros ¿qué? Se odiarán. Y si usted calcula bien, la guerra más fuerte que realmente viene como el dolor realmente, en la guerra ¿dónde? En el mundo espiritual. ¿Por qué? Les pregunto. Parte del conflicto. Pero hay una razón más específica por qué. A medida que Cristo esté más cerca a venir, va a ocurrir dos cosas. ¿Cuántas? Dios va a tener un pueblo que va a reavivar para terminar su obra de preparar al mundo antes de que Él venga. Escríbalo en hierro. Eso va a ocurrir. Aunque el diablo intente, va a ocurrir. Y aunque haya gente queriendo enseñar que la iglesia está mal y que nosotros estamos, que Dios va a tener que buscar a otra gente, mentira. Dios va a reavivar a la gente en la iglesia que esté en Cristo. Dios va a terminar su obra con esta iglesia, enseña la Biblia. Ahora, como el diablo sabe eso, él va a aumentar su esfuerzo para engañar a la gente que Dios quiere reavivar espiritualmente, y va a introducir falsas ideas y falsos reavivamientos para hacer que la gente crea que es Dios y que está cumpliendo con su promesa. Jesús, en ese contexto, entonces dice lo siguiente, escuchen bien.
Versículo 11, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A cuántos engañarán? A muchos. ¿A cuántos? A muchos. Cuidado si usted piensa que a mí no, porque ya esa señal de que usted está siendo engañado. Nadie está libre de eso. ¿Sí o no? Ahora, note bien. Mientras más cerca usted está de Dios, más ataque tendrá para el diablo tratar de lograr eso. O sea, hay algo que aquí que es interesante. Eso lo vamos a explicar más. Cada vez que Dios quiere hacer algo con su pueblo para terminar su obra, el diablo hace un esfuerzo, doblega su esfuerzo. Y tenemos que cambiar la idea de pensar que los problemas que pasan espiritualmente es porque la iglesia está mal. Tal vez sea por todo lo contrario. ¿Usted escuchó? Tal vez sea por todo lo contrario. Porque si la iglesia nunca revelara su vida espiritual, el diablo no la molestaría como la molesta. Si la iglesia no es una amenaza para él, el diablo no molestaría a la iglesia como la molesta. La dejaría tranquila. Siempre que Dios ha querido reavivar su iglesia para hacer su obra, el enemigo duplica su esfuerzo, porque él sabe que tendrá que duplicarlo para que tratar de lograr separar a aquellos que realmente se entregaron a Dios. Escuche bien, aquí está implícito. Si usted lee con cuidado, versículo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare, ¿este qué? ¿Qué implica ese versículo dentro del contexto? El que perseverare hasta el fin. Ahora lea con cuidado. Está enseñando el texto que a esa gente que persevera es que el diablo persigue. Totalmente. Si los persigue es porque están perseverando. Pero en el pleito que él tiene con esos que perseveran, si se mantienen firmes hasta el fin, van a encontrar salvación. Amén. Así es. ¿No lo que dice el texto? Pero si se desvían, si dejan de perseverar, entonces note, el problema no es el problema realmente. Según el texto, ¿cuál es el problema? ¿El diablo o no perseverar? No perseverar. ¿Entendió? Amén. El problema no está en lo que el enemigo hace. El problema está en la falta de ¿qué? De perseverancia a través de los problemas que él trae para desviarnos. Amén. Hay gente que se deja desviar por cualquier cosita y el diablo se les ríe. Y estamos en principio de dolores todavía. Ahora note bien entonces. Solo estoy tratando de descifrar el contexto del versículo 24 para que entendamos el tema del sábado. Escuche bien. Si usted nota entonces, Jesús, aparte del versículo que habla de la perseverancia, también dice el versículo 14, que mucha gente lo conoce: y será predicado ¿qué? En todo el mundo, para testimonio a toda ¿qué? La nación. Yo le hago una pregunta: ¿quién lo va a predicar? Los que perseveren. Amén. Está el texto afirmando que a pesar de los ataques del diablo, habrá gente que Dios podrá usar para terminar su obra 100%. Entonces repito, ese cuento de que el enemigo está queriendo crear, de que wow, Dios tendrá que hacer otro pueblo porque ya nosotros estamos peor que Babilonia, es un cuento diabólico. Y el diablo lo hace para que la gente se enfoque en los problemas y se desvíe de lo que Dios quiere hacer realmente en la iglesia. Porque si nos desenfoca, ¿qué va a hacer? La perseverancia se pierde. Si nos desvía, la perseverancia ¿qué? Se pierde. Y lo vamos a leer que lo está haciendo de dos formas: formalismo fanático, ¿verdad? Y fanatismo liberal.
Pero pastor, ¿qué es eso? Hoy le llaman a la iglesia emergente, una forma pentecostal de hacer las cosas. Y hay dos extremos en la iglesia que el enemigo quiere y ha introducido, sabiendo que es en esta iglesia que Dios va a avivar a aquellos que se entregan a Cristo. No pierda fe en su iglesia, no pierda fe en Cristo, perdón. Porque Cristo va a lograr que nosotros, si permanecemos en Él, va a lograr su obra con nosotros y habrá gente lista para cuando Él venga. Pero el diablo quiere desenfocarnos de eso. Por eso el texto dice lo siguiente, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que eso es otro negocio, el que dé que, entonces los que estén en tienda, dice, entienda. El que dé que, entienda. Entonces los que estén en Judea, versículo 16, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no descienda para qué. Y el que esté en el campo, no vuelva para atrás para tomar qué. Pero hay de las que estén qué. Y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea qué. Y está afirmando que va a haber un momento que gente va a tener que salir corriendo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca que. ¿Quién la crea? ¿Quién crea la tribulación? El enemigo. Ahora note bien. Versículo dice 22, y así aquellos días no fueran que nadie sería como. O sea que Dios está obrando en medio de la tribulación que nunca nadie ha visto, para que la gente que se salve. ¿Quiénes se salven? Los que perseveraron. A pesar de la tribulación y los problemas, la persecución que va a haber, que mucha gente está asustada con ella, a pesar de eso Dios va a alcanzar victoria. Porque el problema no es ese, el problema está en dónde, en quién. ¿En quién está el problema realmente? En el que no persevera. En el no estar en quién. En el que no persevera. El problema mío soy yo. Para mi preparación, el problema mío soy yo. Amén. Y el enemigo sabe eso. Y me va a dar donde a mí me molesta y me duele. Por eso que usted ve que la tribulación de los últimos días no va a ser igual para todo el mundo. Pastor, porque hay leyes que sí va a afectar a todo el mundo, pero el contexto va a ser diferente para todo el mundo. Por eso Jesús habla hasta de la embarazada, ¿verdad? Que no va a afectar igual a todo el mundo. No. Ahora note bien entonces. Llegamos donde yo quería llegar y ahí terminamos. 23. Entonces, si algunos dicen que, mirad, aquí está. ¿Qué dice? Aquí está el Cristo. Aquí está el Cristo. O mirad, allí está, ¿no qué? Porque se levantarán. El texto que es de la lectura bíblica, se levantará falso Cristo. ¿Y qué dice? Y falsos profetas. ¿Qué más? Harán grandes señales Y maravillas. Está repitiendo el concepto del versículo 4. El concepto del versículo 4. Cuando le preguntaron a Jesucristo qué iba a pasar, él dijo: mirad que nadie os engañe, vendrán falsos maestros y a muchos engañarán. Volvió a eso otra vez. Se note bien, el texto tiene algo que es muy importante, que hay que dividirlo en tres partes, y ahí entonces nos quedamos. Porque se levantarán falsos ¿qué? Y falsos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si es posible. ¿Cuáles tres partes? Yo quiero que usted lo analice muy bien. Primera parte: levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos maestros. Segunda parte: harán ¿qué? Grandes señales
y milagros. Y tercera, engañarían si les fuera posible. Ahora note bien, para terminarlo en una forma muy positiva y beneficiosa, y no dejarlo a ustedes, ¿verdad?, simplemente con la mente de qué hago ahora. El texto dice la forma en que nosotros saldremos victoriosos de los engaños del enemigo. ¿Sí o no? Porque hay una palabra allí que es clave: si le fuera posible. Cuando usted lee con cuidado, el texto está diciendo que no le será posible engañar a los que se perseveren. ¿Sí o no? Ahora la pregunta clave es: ¿por qué no? Porque la persona está perseverando. Y el texto dice: ¿por qué no? ¿No le será posible engañar a quiénes? Ahora, ahí hay un negocio interesante. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que perseveran, los que se mantienen firmes Sí, pero firme en qué? en la palabra de Dios, en que ¿En obedecer o en Cristo? obedecer, obediencia. ¿Obedecer o en Cristo? ¿Se puede obedecer sin Cristo? No. Se obedece naturalmente en Cristo. Amén. Sí. Entonces, ¿la perseverancia es a obedecer o a Cristo? Obedecer. ¿Por qué hago la pregunta? Porque si usted nota, los judíos permanecían obedeciendo lo que ellos pensaban que era lo correcto, pero no creían en Cristo. Así comenzó el problema. Por eso Cristo le dijo a ellos que su casa dejado desierta. Y mira el templo. Porque todo el sistema de religión para ellos, y por eso que usted lee que los fariseos le añadían que cargas y reglas, porque esa obediencia, esas reglas, era lo que le hacía pensar que Dios estaba con ellos, pero nunca aceptaron a Cristo. ¿Sí o no? Y por él el enemigo introdujo en ellos lo mismo que hace hoy, porque el pueblo sí enseña que él no va a cambiar su método, y a través de la historia ha hecho lo mismo cada vez que Dios quiere hacer una obra importante en su iglesia. Él levanta los dos mismos extremos. Se lo voy a leer y ahí terminamos. Para los que tienen el libro, Mensaje Selecto, página 21, tomo 2, página 21. Escuche bien. El formalismo, la sabiduría mundana, la cautela mundana y los planes de acción mundanos parecerán a muchos como que constituyen el poder mismo de Dios. Pero cuando se lo acepte, se convierten en obstáculos que impiden que llegue al mundo la luz de Dios, dada en forma de amonestaciones, reproches y consejos. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es ese? El sábado hablamos, mensaje de justificación por la fe en Cristo. Amén. La esencia del mensaje, ¿cuál es? Justificación en Cristo. Amén. Dice entonces, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discerniera sus engaños, sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. ¿Cuál es el primer lado? Fanatismo, y por el otro, frío formalismo, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente, velar y bloquear el camino al menor avance que Satanás intente hacia nosotros. ¿Cuáles son? Dos extremos. ¿Cuál es? Fanatismo y ¿qué? Y formalismo. ¿Existían los dos en el tiempo de Jesucristo? Totalmente.
Y la lección enseña, si usted lee con cuidado, que en el tiempo de Pablo eso fue lo que el diablo quiso usar. ¿Existe lo mismo hoy? Si hay un tipo de fanatismo, ¿cuál es? Apocalipsis 3 se lo explica muy bien, que lo explicamos el sábado. El catolicismo representa ese fanatismo. Era pastor, usted se lo está inventando, ¿no? Tan fanáticos que mataban a la gente que no hacían lo que ellos pensaban que tenían que hacer. ¿Sí o no? Y el otro lado representa el otro lado, que es el protestantismo apóstol. ¿Representa qué? Formalismo y emocionalismo, que lo vamos a leer. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Que sintamos emoción, excitación, determina que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso ya la ley ni siquiera hay que hacer. Y el diablo está introduciendo esos dos extremos en nuestra iglesia. Hay gente que no está enfocada en Cristo y su palabra, sino en lo que hace o siente. La salvación depende de enfocarnos en Cristo y obedecer por su poder la palabra de Dios. Amén. El enemigo quiere poner todo lo que hacemos o sentimos en el lugar de eso. Y eso es un problema. Porque lo que yo hago tiene que ser resultado de mi relación y obediencia a Cristo. Amén. Es Jesucristo el que salva, no es la iglesia la que salva. Es Jesucristo el que salva, no lo que yo siento. La iglesia me ayuda a encontrar a ese Jesús si nos enfocamos correctamente en la justicia de Cristo y no ponemos lo que hacemos en su lugar. Solamente los escogidos serán libres del engaño. Y para ser libre de ese engaño hay que estar presente en Cristo y en su palabra. Amén. Si usted no se ha entregado a Cristo, ni le es fiel a la palabra de Dios, mucho menos la conoce, usted está en peligro. No de ser engañado, de continuar engañado, porque ya hace rato que lo engañaron. Porque la única forma de evitar ese engaño es estar en Cristo y seguir la obediencia a la palabra, como así dice Jehová. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, el texto de Mateo 24 lo seguimos el sábado porque hay algo más ahí que quiero que lo leamos. Está bien, así que no se olvide que planes hoy y los amigos están invitados para que vengan. Y vamos a seguir no solamente a la mañana, si Dios permite, también a la tarde, porque hay algo importante que yo creo que tenemos que aprender. Si no, estamos en un peligro muy serio. ¿Cantamos?